clausura. No va a ser una ceremonia muy lujosos. No vamos a rentar un estadio ni nada de eso. Pero vamos a invitar unos 2 o 3 que viven aquí. Y va a pensar, entonces el viernes vamos a estudiar terminar como normal, y en la mañana hasta en esta hora más o menos, y luego a mediodía Hasta a las 12 más o a menos. las 12, a mediodía vamos a tener ¿cómo se llama? A las 12, ¿no? Como 12:30. 12:30. Como media hora de descansito y Ajá. después. Y vamos a tener un tiempo de compartir como lo que aprendieron, o se puede compartir de sesión, o compartir algo de su estudio, como van a hacer los hermanos de Mixteco aquí y de Ansberto. No, ellos van mañana, disculpe. Y también si tienen un versículo favorito, algo así que se puede compartir. Y por lo menos queremos que alguien de cada equipo participa, pero si otras personas del equipo quieren decir algo que aprendieron, o un versículo favorito, o quieren decir algo, se puede decir, pero por lo menos alguien de cada equipo. Y estamos imprimiendo certificados para decir como parte 1, pero deben venir parte 2 también, que es el 1 de octubre hasta el 13 de octubre, como casi 2 semanas, como 9 días. Y rápido Juan va a enseñar todos estos versículos, 58 de 15 y todo. Sí, vamos a experimentar un taller de 24 horas cada día para terminar estos versículos. No, pero por lo menos parece que vamos a tener que pasar versículos en la tarde, ¿sí? Para tener otra estrategia. No estamos seguros todavía. O podemos tener un papel así como muy delgadito, podemos leer 2 capítulos de una vez, ¿no? Uno en un lado y otro no, es cierto. Sí, llevan su almohada, sí. Entonces, y también creo que vamos a la hora de comer es lo mismo, a las 2. A las 2 con pastel y tamales. Tamales y pastel. Y entonces, y después pueden, en la tarde no vamos a seguir. Entonces pueden salir o lo que quieren hacer. Y parece que vamos a terminar el capítulo 6 mañana, si todo va bien. Entonces tal vez vamos a ver unos versículos del capítulo 10 el viernes. Entonces vamos a empezar con 6. Ahora. Entonces 6 tiene 20 versículos y empiece hablando de como unas quejas o problemas que tienen entre los hermanos, y porque no vamos a leerlo, y se ve que la palabra juzgar es ahí mucho. Entonces, ¿quién puede leer estos primeros 6 versículos? No, lo leo yo. 1 al 6, ¿verdad? Sí. Hasta 8, digo. No, hasta 8. Hasta 8. Sí. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que
les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Muy bien. Entonces, hablando de títulos, la mayoría de los traducción divide entre 11 o antes de 12 y tienen 2 secciones en este capítulo. Y creo que otros dividen como en 3, pero de la primera parte dicen que dice, como Reina Valera dice, litigios delante de los incrédulos, y otros dicen los pleitos entre cristianos, y más o menos tiene esa idea todo. Y como qué título, o si tienen título que han puesto. Entonces este Mixteco es otro que mío, que dice no poner quejas de uno de nuestros hermanos de los creyentes delante de la autoridad, como hablando de la autoridad de no creyentes, ¿no? Ok, otros. Nosotros aquí en el Mixteco pusimos como problemas entre los que siguen a Cristo. Problemas. Uh-huh. Entre los que siguen a Cristo. Como cuati. Ajá. Ajá. Sí. A veces en Mixteco es muy, no sé. A veces es como usarlo por pecado, es a veces difícil hacerlo por otra cosa que no siempre indique pecados, ¿no? Pero creo que se puede. ¿Ok? Uh-huh. Bueno. Ok, vamos con versículo 1. O sea, alguno de ustedes, cuando tienen algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Pregunta. Entonces, ese empieza una sección nueva. Versos 1 a 11 es un tema. Es posible poner un párrafo entre versículo 6, como hace en TV. Y conflicto en el griego es muy general, habla de contiendas legales o asuntos nada más, literalmente contra otro, pero en contexto de otro hermano u otro miembro de la iglesia. La pregunta retórica quiere decir que no es correcto hacerlo así, y delante de un juez secular o una autoridad secular, como creo que en nuestro caso entre los de palacio, ¿no? Como hacen en los pueblos. Juicio es como resolver el asunto. Santos se refiere a otros creyentes en este contexto. Injustos en este contexto no quiere decir que son malos, sino que son gente que no adora al Dios verdadero, y en otras palabras, paganos. Aquí el contraste no es entre judíos y no judíos, como a veces pusimos de paganos,
en otros contextos. El contexto es la iglesia, miembros del grupo de los que adoran a Dios por medio de Cristo. Nosotros somos capaces de arreglar asuntos así. Entonces es... Ok. Está bien. Y entonces, ¿cómo hay unas, o cómo, cómo han traducido esto? O si hay preguntas de este? Entonces, si no dice qué pleito fue, no sé si fuera en México, creo un pleito de dónde está la línea de mi solar, ¿no? Algo así. Pero entre hermanos, pero es algo que ellos no quieren dejarlo o resolverlo entre sí, quieren llevarlo a las autoridades, ¿no? Me gustaría compartir lo que tenemos. ¿Ok? Sí tenemos un subtítulo y dice, vean con lo que hacen. Y el versículo 1 dice, cuando alguno de ustedes se encuentra con algún problema, cuando uno de ustedes está en problema con otro de ustedes, ¿por qué van a las autoridades? ¿Por qué acuden a las autoridades? Ellos que ni conocen de Dios para que ellos arreglen sus asuntos. ¿Por qué? ¿Por qué no van con las personas que conocen a Dios? ¿Por qué no van con las personas que conocen de Dios para que ellos sean los que arreglen sus asuntos de ustedes? Ok. Muy bien. Entonces, ¿hay otro o podemos pasar al versículo 2? Que leen 1 o 2 más, creo. A lo mejor puedo leerlo yo. Okay. Entonces tenemos como también el título se llama, así dice, los creyentes no deben ir a aquel, bueno, no sé cómo traducir Muteilvia, sería el náhuatl, es como ir con las autoridades, dice, no deben ir ahí con los que no crean, pues con los que no creyentes. Uh-huh. Es largo el título, entonces así como se está escribiendo. Empieza el 1, dice, entonces, cuando uno de ustedes, damos la vuelta, sería que están en enemigos con otro o tu hermano. Luego es una pregunta, ¿por qué no mejor? Me cuesta trabajo esta palabra motelvia, es como ir a juicio con ¿por qué no es mejor van como a ese juzgado, algo así, y con los dice, ¿por qué van ahí a juzgarse? Y con los trabajadores, como estamos usando la palabra, como los de autoridad del pueblo, de quienes no creen. ¿Por qué no mejor va a juzgarse con nuestros hermanos que creen, que tienen su corazón blanco o algo así? Uh-huh. Muy bien. Entonces se entiende que los injustos a veces no tienen corazón blanco. Creo que está bien. Como es real, ¿no? Algo de veras.
en nuestro mundo. Ok, entonces la palabra entre era juicio. Ajá. Me gusta como dijo, o tenemos, como dice profeta, que para arreglar asunto. Entonces creo que palabra, y lo usamos en Mixteco cuando vamos ante la autoridad de un pleito entre familias o lo que sea, ¿no? Pero dice que mejor que no lleven todo problema ahí. Entonces, como de arreglar un asunto, un tiño para juicio. Nada más tengo un comentario, una idea, tal vez una duda sobre el subtítulo, nada más está dando la mitad de la idea. Como dice, no debes ir delante de las autoridades de los hermanos, no deben ir, los que creen en Dios no deben ir delante de los juicios del mundo, y falta en lugar de ir delante de los hermanos, ¿sí? Para tales cosas, ¿sí? Porque cuando dejamos la mitad, a veces esto se puede malentender. Bueno, si ellos leen el subtítulo y después leen el versículo 1, eso se aclara, sí, pero el subtítulo en sí mismo parece que como nada más tiene la mitad de la información, como que se puede desviar si todavía se basa en algo en el subtítulo. Entonces, sí, se puede hacer título más ambiguo, ¿no? O más corto un poco. Más largo. Ok. Ok. Ahí es necesario especificar que son autoridad, o como puso ahí, que se refiere más a personas paganos que no creen en Dios. No dice específicamente que son encargados. Creo que se puede decir, puede ser como gente, bien sea como abogado o alguien que no es, o un sabio de su comunidad o algo así, ¿no? Sí, parece que son gente que tiene un cierto, son conocidos, o tal vez hasta ya son certificados, digamos, para atender tales asuntos, sí, no cualquier persona. Bueno, nosotros pensando, por ejemplo, no sé, cada pueblo, por ejemplo, en el caso donde estoy, bueno, siempre hay como le llamamos ayudante, y es como, hasta donde entiendo, como costumbre, donde acude el pueblo, cualquier problema. Como que, de hecho, lo llamaban antes, y creo que todavía juez, como juzgarlo. Entonces, no sé si los pueblos. Y entonces, como que agarrando esa idea, autoridades, pues, sea cristianos o no cristianos, la mayoría, pues, no cristianos que están. Y que llevan a cabo, son como gente, bueno, los pone porque se entiende, se cree que el pueblo cree que pues son como autoridades que les compete arreglar cualquier asunto, sí, como cualquier asunto. Entonces, si no, la costumbre que se tiene, pues es como si no se puede, lo llevan al municipio. Entonces, esa es como pensando, como, no sé, es lo que se piensa. Pienso usando palabras conocido, por ejemplo, en Mixteco, como antes de las autoridades, como comitienio, los que son como puesto para 3 años para ser autoridades. Entonces, eso es muy natural en nuestro Mixteco y lo hacen. He conocido varios presidentes que han trabajado con nosotros, 2 o 3. Y a veces me cuente de casos que vienen antes, que a veces son difíciles, y entonces es muy natural así.
Porque como la idea, bueno, cuando hay pleitos no van a ir solamente con un sabio del pueblo, sino con la autoridad, acuden. Entonces, como dije, lo llamaban juez, y creo que todavía lo llaman. Entonces, en mi caso es lo que puedo decir con esto. Tequehuaque, se puede decir en náhuatl. Nosotros también dijimos por qué van ante la autoridad para arreglar lo que les pasa en vez de ir con los que creen en Jesucristo o compañeros que creen en Jesucristo. Pero lo que estoy viendo es que no pudimos decir, como unos dicen, pues, de autoridad, que creen en Dios o que no creen en Dios, porque si digo así, hay autoridades que creen en Dios y hay autoridades que no creen en Dios, pero lo que está diciendo es los que no creen, ¿no? Entonces no puedo especificar de decir los que no creen, tengo que decir nada más ante la autoridad, y ir ante la autoridad pues es una vergüenza en el pueblo, ¿no? Porque hay gente que le gusta hacer eso, nunca quiere arreglar asuntos así nada más, sino todo lo que le pasa directo con la autoridad, y no, la gente no los ve bien porque son personas que tratan de espantar a la gente, o no sé cuál es su propósito. Well, que no, para decirlos afuera, o que no son de la iglesia, tiene esa idea, que no son parte de su grupo, y no sabemos si creen o no creen. Sí, también esta sección muestra, es un gran ejemplo, sí, de todos los problemas que él viene hablando. Habla de su orgullo. Si son tan orgullosos y si son tan capaces y si son tan reyes, ¿por qué no pueden juzgar entre ustedes mismos? Entonces, como dijo Joaquín, deben ser alguien, sí, entre esos, más que nada los orgullos, sí, que pueden juzgar entre esas cosas. Entonces, toda esa sección habla de su orgullo y también habla de su falta de amor, que es otro tema de todo ese libro, que es un gran ejemplo que ellos no están amando unos a otros porque están haciendo eso, llevándolos al juicio en lugar de perdonarlos así nada más. Hermanos, nosotros del equipo Tommy tenemos unas 2 dudas específicas sobre este versículo. Les voy a leer la retro. Ok. Dice, cuando uno de ustedes, o si uno de ustedes tiene un pleito fuerte con otro hermano en la fe, no deben pedir que lo arregle un juez que no cree en Dios. Lo que deben de hacer es pedirle a un hermano que lidere ahí en la iglesia que arregle el pleito. Las 2 preguntas que tenemos es, ¿se debe decir simplemente un pleito o es un pleito fuerte, como dice en la primera parte? Y la otra pregunta es, ¿está bien decir que a un hermano que está liderando o que tiene como, es uno como es un poco más maduro ahí o algo así en la iglesia, o estamos agregando una idea que no sale ahí en el texto? Bueno, como yo escuchaste tu reto, todo sí suena muy bien, porque hasta Pablo dice esos asuntos de la vida que son casi nada, sí, porque comparándolos con los que vamos a buscar en cuanto a los ángeles y todo eso, por eso yo pienso que no sería necesario decir puerto fuerte, porque parece que están llevando delante del juicio de cosas que no son tan fuertes, sí, eso es parte del problema, parece. Y no creo que no es necesario decir cuáles tipos de hermanos pueden juzgar, sí. Y entre la comunidad hay personas reconocidos que deben poder hacer eso tal vez, pero no tenemos que decirlo aquí, creo. Gracias, hermano Juan. Ok. Me hace pensar ese versículo, o como de la situación, un poco como habla de, como cuando el tema de
orgullo del texto que leo o que en su devocional como alegría. El otro día dice Romanos 12:3, dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se cree mejor lo que realmente es. Sean realistas de evaluarse a ustedes mismos. Entonces creo que en el orgullo hay dos lados. Hay un orgullo que ponemos nosotros como esa es como la línea que quiere Dios, pero ponemos arriba de esta línea que yo sé todo y yo, ya soy muy alto y todo eso y no necesito a Dios porque soy muy alto. Pero hay otra clase de orgullo que es humildad falso, y yo digo que soy bajo, que yo no soy capaz de arreglar nada de mi vida y todo eso, y tampoco es una cosa que Dios quiere, porque es en una manera diciendo que el plan de Dios tiene para mí no es bueno, porque Él no puede ayudarme. Entonces yo pienso que ha hablado Pablo de cosas y ustedes tan importantes en su mente, pero aquí ustedes no son capaces de hacer aún los cosas chiquitos. Entonces Dios nos da como mente y nos da su Espíritu Santo y podemos como caminar el camino que Él quiere. Entonces ese me tocó mucho porque soy de lo que piensa abajo mucho. Entonces vamos en versículo 2. No, 2, ¿no? Que alguien lee en 2. Sí. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces habla de asuntos no muy grandes. Entonces cualquier asunto puede ser qué color de ropa llevo. No creo, no tanto, pero a veces peleamos en la iglesia de cosas muy como no entro aquí. Santos son creyentes en Cristo, incluye Pablo, si quieren, nosotros, o si es más, no excluye a Pablo, y puede pensarlo en tiempo presente, pero el contexto es más en el futuro. Mundo es neutral, no negativo, como el universo, incluyendo ángeles. La pregunta quiere decir que ustedes van a juzgar el mundo, entonces ciertamente son capaces de juzgar estos asuntos pequeños o insignificantes entre ustedes. Y no sabéis igual que ustedes ya saben o ya deben saber, algo así, ¿no? Ok. ¿Dónde dice ángeles? Está en otro versículo, ¿no? 3. Ajá. Entonces, hay unos textos, voy a leerlo en 3, creo, que habla de creencia o que vamos a reinar con Dios, y unos versículos que tiene esa idea en otras partes. Ok. Entonces, si alguien quiere leer. Sí, quiero compartir lo que tenemos. Dice, ¿verdad que saben que llegará el día que los que son gente de Dios son los que van a arreglar los problemas o los problemas?
o los asuntos de las personas que no conocen a Dios. Y verdad que como ustedes son los que pueden arreglar los asuntos de las personas, ¿verdad? Que pueden lograr arreglar cualquier asunto o cualquier asunto nada más de ustedes. Es como cualquier asunto que no es tan grave, así algo se está diciendo. Sí. Sí, nada más estoy viendo que se pueden entender muy pequeñas, ¿sí? Sí, nada más pueden juzgar cosas pequeñas, sí, no grandes, pero la comparación es con cosas del mundo, ¿sí? Entonces, es nada más en relación a cosas del mundo. Ustedes deben estar capacitados a juzgar cosas más pequeñas, ¿sí? Y hay que tener cuidado. Y bueno, aunque la cosa más importante de ese versículo que ya mencionaste es, se puede malentender o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo, que podemos decir nosotros o ustedes por lo mínimo, ¿sí? Para decir, no saben que ustedes un día van a juzgar el mundo, o no saben que nosotros, la gente que son de Dios, gente de Dios, un día vamos a juzgar el mundo. Entonces hay varias formas de adaptar la primera frase para no dar la idea. Si da la idea que ni Pablo ni ellos son santos, ¿sí? Porque se puede entenderlo así. Nos ayuda un poco la segunda, sí, porque dice, vosotros o ustedes van a juzgar el mundo. Entonces, aclara un poco el asunto, pero se puede malentender la primera frase si da la idea que ni Pablo ni ustedes son santos, o ni Pablo ni ustedes son la gente de Dios. Una pregunta en el 2, ¿no? Dice que van a juzgar al mundo. El mundo se entiende que son personas, y esas personas son las mismas que habla el 1, ¿verdad? Injustos, dice. ¿Se podría usar la misma frase en el verso 2? Este es como la segunda, o como es menos, como dice aquí, que no es malos tanto como universal de todo el mundo o toda la tierra. Entonces no está hablando tanto de gentes injustos o justos, pero de todos. Porque en versículo 3 incluye ángeles, entonces es más universal. Entonces, como en uno había dos mundos, o palabras mundo, creo, en uno, y es como es como el mundo de vivir en este mundo, o donde en el otro capítulo, ¿no? Ustedes entonces hablen en general, y no tiene peso de malo o bueno. Bueno, nada más un comentario, ¿no? Donde dice, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Entonces, escuché que algunos dicen, van a arreglar el asunto, ¿no? Pero, digo, no es que van a arreglar el asunto que tienen. Como dices, se están peleando por un terreno y quién tiene la culpa y quién no. No, está hablando del juicio, ¿no? Van a decir quién tiene la culpa y quién no. Entonces, para mí es estar, como dice en Marcos 19:28, que... Mateo, creo. Sí, Mateo. Entonces ahí dijo Jesús que él va a estar... Léelo, ¿lo tiene? Sí. Dice... Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre
se siente en el trono de su gloria. Vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, pienso que de eso está hablando acá, no de arreglar asuntos que tuvieron en este mundo, o en este mundo que quién tiene la razón para que sea suyo, ¿no? O que hizo uno o el otro, sino es en ese tipo de juzgar está hablando. Digo, no sé si estoy bien o no. Entiendo. Y creo que no sabemos muy claramente cómo va a ser, pero es parte del reino. Vamos a estar reinando con Dios, entonces creo que nos da cargo de tener parte en ese reino y incluye, no sé, de juzgar. Hay otro texto, y no entiendo muy bien, hay otro texto en Daniel, si alguien puede verlo, capítulo 7, 18 y 22 y 27 del mismo capítulo. Entonces, alguien busca en Daniel, capítulo 7, 18. ¿Quién lo tiene? Sí, Daniel es después de... Daniel 7:18 dijo. capítulo 7, versículo 18. 18. Pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo, y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Ok, y lee el 22, versículo 22. 22. Hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Y luego 27 del mismo capítulo. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre, y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Entonces, ese es creo que es la idea que están en la mente de Pablo de este tiempo. Es un tiempo donde Dios, como ya han recibido todo poder y autoridad, y su pueblo tiene parte en reinar, y creo que más que eso no podemos entender muy claramente. Entonces fue una parte de doctrina de los judíos de este día, y yo pienso es correcto, pero creo que no entendemos muy bien. Entonces, ¿alguien quiere leer este versículo? ¿O sí. Yo estoy viendo también el 2. No saben ustedes, los que tienen corazón limpio, está diciendo. Nangimish que está diciendo, como es una palabra como para ser juzgado, o sea, como ser testigo y algo así. Los hombres, para el mundo estamos diciendo los hombres que no creen en Dios, que no obedecen a Dios. Y si, bueno, sigue diciendo, y si ustedes van a juzgar los hombres, los que no creen en Dios, los que no obedecen a Dios. Una pregunta dice, entonces no pueden arreglar cosas chiquitas, algo así. Okay, estás haciendo un contraste. Miren, van a tener mucha autoridad y por ser como el pueblo de Dios, y por qué no son capaces de
hacer esas cosas no muy grande aquí. Y su versículo termina con una pregunta retórica. ¿Cómo termina el versículo, hermano? Con una pregunta retórica. Ok. Bueno, yo estaba pensando, depende cómo lo ponen en la parte de juzgar, porque yo también pienso como Joaquín, bueno, es como ya se dijo, ¿no? En texto de Daniel, como más en el futuro estas cosas se entiende, ¿no? Ujú. Creo que sí. Porque no hemos visto que juzgamos ángeles aquí todavía, ¿no? Ahí cuando dice, todavía no me queda muy claro cuando dice al mundo ahí, no se refiere a las personas incrédulas, las personas que no creen en Dios, porque aunque ahí puso como neutral, pero veo que en el 3 es cuando especifica de los ángeles, pero no sé o cuál es la sugerencia ahí cuando dice al mundo. Yo pienso que debemos no decir los creyentes o no creyentes, si podemos dejarlo neutral. Creo que yo entiendo de juzgar como de reinar más o menos, y entonces creo que hay niveles de autoridades en este reino, y no sé, pero yo pienso que, no sé, ayúdame, Juan. En el caso estamos diciendo eso mismo, los que no obedecen a Dios para lo que dice el mundo. Entonces yo también necesito ayuda, que me digan si está bien o no. Sí, bueno, la idea que está diciendo Douglas es que sería mejor si puedes no decir toda esa cosa negativa del mundo, porque como si leemos Apocalipsis y los versículos que leemos en diferentes lugares y los apóstoles que van juzgando, van a juzgar a todos, ¿sí? Los 12 tribus, ¿no? Sí, y todo, y hasta a veces habla casi de otras cosas que no son personas, en unos versículos casi parecen. Entonces es posible traducirlo sin decir todas esas cosas negativas del mundo y nada más decir la gente del mundo van a juzgar, aunque sí, como decimos, si incluye ángeles, entonces aún más que a gente, pero como tenemos que poner algo, entonces puede ser, no podemos decir el mundo como no vamos a buscar la tierra y los montes y las mares y nada de eso, por eso a veces tenemos que poner algo como la gente del mundo que vamos a juzgar o tener alguna autoridad sobre esos. No sabemos esto, como decimos, no sabemos todas las cosas muy específicas de cómo vamos a juzgar el mundo. Hay diferentes versículos que nos dan un poco idea, pero no tenemos que dejarlo un poco, no tan específico aquí. Y creo que hay muchas partes de la Biblia que dice de Dios, el Padre Dios es el que va a juzgar. Entonces, cuando decimos que nosotros juzgamos, debe entender que es bajo de su autoridad, no dice voy al otro lado que ustedes hacen eso. No es así, es como en comunión con él. Sí, como si él está delegando ciertas cosas a nosotros. Entonces en esta parte es más, cuando habla aquí de juzgar, es más en el sentido de reinar y no tanto de juzgar. No sé, la palabra es juzgar, pero creo que la palabra... Como de decidir quién es culpable o inocente o qué hizo bien o qué hizo malo, no es ese sentido aquí la palabra, sino más bien de reinar. Entonces voy a buscar la palabra, no, pero creo que es más, no sé, la verdad no sé, pero la palabra juzgar en griego es más amplio que lo que es en español. Entonces voy a ver en el diccionario aquí. Dice poner a cargo, nombrar, designar,
tiene ese sentido. Entonces es menos de decir que es bueno o malo, o más, como asignar a alguien un puesto de autoridad sobre lo demás. Ese es como dice el diccionario, en ese sentido. Pero como estás diciendo y como está diciendo él, tal vez tener autoridad sobre ellos en ciertas formas, como que incluye juzgar, tal vez si juzgar es como dice él, como se entiende que estamos tomando el lugar de Dios y diciendo quién es bueno, quién es malo, sería, parece mejor que van a tener un designado, un tipo de autoridad sobre ciertas cosas. Entonces voy a leer como en el diccionario de hebreo, de griego, dice, dominio es asignar un rol o función. Entonces es un dominio bajo de juzgar, que asignar a alguien en un puesto de autoridad. Entonces para mí es reinar sobre los demás. Entonces reinar no es incorrecto. Poner a cargo de, nombrar, designar. Es como las autoridades que tiene presidente y luego bajo de él hay unas autoridades que tienen cargos. En mi traducción. Yo estoy usando una palabra que dice de Tlaish Comacas. Estoy diciendo, lleva la idea de es como testigo, o sea, decir, por ejemplo, esa persona de Tlaish Comacas es como dice, sí, más bien como un testigo, es lo que estoy entendiendo, lo que ponemos, entonces, más bien como estar presente y es la palabra en mi caso, estar presente y va como juzgar si es inocente o culpable, pero más como testigo. Es lo que literalmente se entiende la palabra que estamos usando. El término en griego sí menciona que es juzgar, que es emitir juicio. No es únicamente ser testigo o no es únicamente reinar, sino es realmente dar la opinión sobre un determinado asunto. Crino. Crino es el término que está utilizando Pablo aquí en este verso. Entonces, quizá sea difícil para nosotros entender cómo es que vamos a juzgar juntamente con Dios, aunque tenemos bastantes referencias en toda la escritura que somos colaboradores de Dios y que en algún momento vamos a reinar juntamente con Cristo. Entonces, si somos colaboradores, si vamos a reinar con Cristo, también está la idea de que vamos a juzgar juntamente con Él, no siendo un testigo, no únicamente presenciando, sino tomando una parte activa en ese juicio. Entonces es crino. Entonces es un verbo en versículo 5, en versículo 3, y como ellos decidir una pregunta legal, actuar como juez, tomar una decisión legal. Entonces tienen un parte activa. Y en versículo 4, la palabra es, ¿cómo lo busco? No, 3, en 3 es otro, es crino, sí es lo mismo, raíz. Y eso es lo que leí, decidir cuestión. Entonces, disculpe que sí incluye eso, pero también incluye, estamos tomando el lugar de Dios. Y creo que no solamente vamos a buscar los malos. Entonces voy a leer lo que tengo y no sé. Entonces, ¿no saben ustedes que de nosotros que son creyentes, vamos a acusar
nosotros, ese es en 3, ¿no? 2. Soy en 2. Disculpe. Voy bien versos 3 que estoy leyendo. Van a usar 2, mejor 2. No saben que no saben que ustedes que son creyentes, que Dios va a dar, que juzgar, la palabra que usamos para juzgar, hakutunini, los pecados que de la gente del mundo. Pero, o sea, así dije que no me gusta. En el futuro, que están haciendo así, por eso así hacen más adelante, y eso quiere decir que deben arreglar como asuntos o problemas chiquitos que hay entre ustedes en esa hora. Así pusimos. Hizo Pati. No sé si ayuda. En Mixtepec, los hermanos allá tienen un modismo para hablar de juzgar, que es cortar culpas, cortar pecados. Y lo hace una persona de autoridad, un juez, que la persona no es un rey, no es un gobernante, pero porque le toca juzgar, pues tiene autoridad, o sea, cualquier persona no corta culpas allá, ¿entiendes? Entonces no sé si tienen un término así similar o qué significa o no sé. Sí tenemos esa palabra. Mi duda aquí era de que cuando ellos mencionaron que el mundo se refiere a un término más general y no las personas, entonces ahí es donde me desvié y se complica en decirlo así, porque la autoridad, ¿no? En sí juzga a las personas, pero no puede juzgar a las cosas, ¿no? O materiales, digamos, y cosas así. Entonces ahí es donde es difícil de incluir esa idea, o hablar en términos de gobernar, pues ya sería otra palabra, ¿no? Si nos inclinamos más en ese sentido. Bueno, nosotros estamos, yo dije algo semejante, pero yo estoy tratando de aclarar que no tenemos que decir todos los pecados que hay en este mundo. Debemos enfocar en las personas, ¿sí? Se puede, como tenemos problemas, no tenemos que pensar que podemos también juzgar otras cosas. Yo pienso que aquí sería más fácil hablar de personas, ¿sí? Del mundo. Hasta sabemos que juzgar no siempre es negativo, ¿sí? Valentín, hiciste bien, pase, yo me gusta, y a ver qué dice Dios, pero quién sabe cómo va a salir toda esta cosa, ¿eh? Pero también juzgar a veces es positivo, algo positivo, sí, estamos diciendo que es algo bueno, ¿eh? Entonces, juzgar, creo que se puede entenderlo de las dos formas. Entonces los santos tal vez vamos a estar gozando, ¿sí? Cuando Dios deja que Valentín pase, ¿sí? ¿Quién sabe? O algo así. O algo así. Y Douglas, o quién sabe, pero... Pues lo que sea. No, Dios sabe. Ajá, y quizás precisamente porque Pablo se refiere, o sea, a los santos, a los creyentes, pues esas personas tienen, no quiero mezclar palabras, tienen el juicio, tienen la capacidad de juzgar, decir lo que es bueno o lo que es malo, precisamente porque son creyentes en el Señor. Entonces, pues, me hace sentido. Y están dando un ejemplo para enfocar en lo que está pasando. Entonces, ustedes hacen eso, pero no da cuenta que en el futuro, entonces, para decir que no deben hacer esto, ¿no? Y no enfocando tanto en lo que es el futuro, pero lo menciona, entonces hay que decir. Ok. Estamos hablando mucho de esto, pero no es el punto principal. Es nada más lo está
usándolo para el contraste. Ustedes deben poder juzgar las cosas entre ustedes y usando ese como base, pero no es una cosa, vamos a traducirlo sin, porque es todo no es una teología de esta cosa, nada más está usándolo como ejemplo.